Aprovechamos así que estamos para orar. Oremos juntos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, en primer lugar, Señor, por darme el privilegio, Señor, y por permitirme, Señor, una vez más estar en tu casa, Señor. Una vez más, Padre Celestial, estar en la presencia de mis amados hermanos y hermanas, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida también de mis Señor, porque tú has sido con nosotros esta semana, Señor, porque tú has sido con nosotros en este inicio de año, Señor, en este segundo mes, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Anhelamos, Padre Celestial, de que tú te muevas, Espíritu Santo, entre nosotros, Señor. Que tú te muevas, Padre Celestial, en este lugar y que nos permitas, Padre Santo, darte a ti, solo a ti, Señor, la gloria y la honra, Señor. Anhelamos, Señor, de tu presencia, Padre. Dirígenos, Señor, y permítenos, Padre Celestial, meditar, Señor, en tu palabra. Permítenos, Señor, acercarnos, Señor, al mensaje que tú tienes para con nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones y vidas. Transfórmanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Pues qué bendición, qué gusto y qué privilegio poder volver a estar aquí. Antes que nada, quisiera aprovechar, bueno, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Amén, amén, gracias a Dios. Gracias a Dios. Como decía el pastor hace ratito, vaya que sí se ha visto, ¿no? El cambio del día de ayer, el friazo que hubo. Pues ahorita yo pensé que cuando estaba pues escribiendo, redactando, pues había dicho, ¿no? Sobre el frío, pero ya me di cuenta pues que estamos más calientitos, ¿no? Con mayor calor. Gracias a Dios. Quisiera primero, como les decía hace ratito, agradecer al Señor que nos permite estar aquí. Quiero invitarle también a que juntos agradezcamos al Señor por cada una de las bendiciones que ha tenido para con nosotros en esta semana. Yo no sé, mi amado hermano, yo no sé, mi amada hermana, ¿cuáles han sido las bendiciones que Dios le ha dado en esta semana? En primer lugar, estamos aquí. La vida. La vida misma es una bendición. Y lo digo sobre todo por un tiempo que hemos pasado nosotros como familia, lo cual doy gracias a Dios, en verdad, por su fiel amor, por su gracia es que estamos aquí, como decía hace rato el pastor, adorando al Señor. Pero no solo nosotros como familia, sino también como familia en Cristo. Verles a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, verdad, es de mucha bendición. Otro agradecimiento que pudiéramos nosotros decir a Dios, podríamos nosotros pues hablar, ¿no? Sobre Dios, es que pues ya estamos en el segundo mes del año. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en febrero. Se dice coloquialmente febrero loco y marzo otro poco, pero apenas estamos en la parte de febrero. Y fíjense, mis amados hermanos y hermanas, que ese también es otro motivo de agradecimiento. Como ahorita cantábamos, otra razón más de alabar, que estamos en febrero del 2022 aquí. Y el hecho de que podamos estar reunidos aquí en el templo y mis hermanos y hermanas que estén allá en casa, poder estar reunidos en la presencia de Dios, es un gran síntoma, un gran momento de alabar, ¿no? Vaya, un motivo de adoración, un motivo de agradecimiento a Dios. Así que pues gracias a Dios, ¿no? Sobre el tema de febrero, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en el mes de febrero? El amor. Es el mes, ¿no? Lo decimos pues el famoso día del día del amor y la amistad. Nos guste o no, podamos estar a favor o no, pero el hecho de que repitamos al tema del amor en febrero, vaya, puede ser para algunos motivo de celebración, para otros sea un pretexto pues para comprar ya sea un regalo y verse bien, ¿no? O sea, comprarle un regalo ya sea a nuestro novio, a nuestra novia, comprarle un regalo a nuestro esposo, esposa, amigos, o ya sea incluso un amargo recuerdo de nuestra soledad. No, no es cierto, pero el punto es de que nos guste o no, el 14 de febrero es una fecha, vaya, que nos remite a algo. Y podríamos decir nosotros que estamos en contra, ok, pero ¿qué tal si lo usamos como un pretexto para hablar sobre el amor de Dios? ¿Qué mayor amor hay que el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor que Dios manifestó en la cruz de Jesucristo? Es un buen momento, es un buen pretexto para decir, ok, pues mira, aprovechando de que salimos, pues fíjate, te engañé, no vamos a ver Netflix. Oh, abre tu Biblia, ¿no? Como dijeran allá en las redes sociales, ¿no? Abre tu Biblia, vamos a hablar sobre el amor de Dios. Pero meditando un poco sobre el amor, y cuando yo estaba precisamente pensando, ¿no? Sobre este tema del amor de Dios, sobre el momento incluso en el cual Dios nos permite regresar acá al templo, ¿no? Y que gracias a Dios, a pesar de todo, tenemos estas razones para alabar. Fíjense, mis hermanos, como buen joven, estaba revisando mis redes sociales, mientras estaba también reflexionando. Y fíjense que veo todos, vaya,
todos sabemos cómo está el mundo allá afuera. Todos sabemos cuáles son los principales males, ¿no? Los principales malestares que se están dando allá afuera, ¿no? Y uno de ellos, pudiéramos nosotros decir, es pues de ciertos grupos de personas, ¿no? Ciertos grupos de personas que se manifiestan públicamente, que ellos dicen tener una forma diferente de amar, una forma distinta, y que incluso pues lo usan con banderas, donde las banderas dicen hashtag Love Wins, que en español significa el amor gana. Y fíjense, yo me pongo a pensar, me pongo a meditar un poco, porque lejos de que estos grupos sean, digamos, marginados totalmente por la sociedad, o que no se les dé espacio o cabida, o que no se les escuche, al contrario, parece que la sociedad empieza a abrazar a estos grupos, empieza a apapacharlos, empieza a decir, sí, tú vas bien, está bien, ¿no? Muy bien. Y incluso dicen, oye, tú eres un retrógrada, si te opones, no estás ¿no? No estás en la moda, ¿no? Pero no solo en la moda, sino incluso eres ya sea tal fóbico, en fin, ¿no? Pero lo que a mí me deja esta reflexión es que podríamos nosotros desde aquí, desde el púlpito, fácilmente acusarlos y decir, son unos pecadores, Dios los va a condenar y se van a ir al infierno. Lo que la reflexión que a mí me lleva y que les quiero invitar el día de hoy es lo que nos corresponde a nosotros. Ok, sí, vale, ellos están mal, pero ¿no se han puesto a pensar por qué la sociedad está abrazando estos grupos? Incluso dicen que sí significa amor, el amor gana. ¿No se han puesto a analizar por qué la sociedad a ellos les está dando la razón, les está dando la cabida? La respuesta a esta pregunta es muy fuerte para nosotros, amados hermanos y hermanas, porque la respuesta lo que nos da lugar es, si a ellos se les acepta como el amor gana, a nosotros como cristianos que presentamos el mensaje bíblico y que decimos pues de que Dios no se agrada de ello, ¿cómo nos ven? Hay de dos sopas, casi, o ellos o nosotros. Y en este momento la sociedad abraza el mensaje de ellos. La reflexión es dura y fuerte, mis amados hermanos y hermanas, porque si yo les lanzara esta pregunta, ¿qué es lo primero que piensa cuando le decimos que alguien es cristiano? No, pues que ha de ser un doble cara, no, es que ya está grande y ya vivió y que por eso ya puede acusar a los jóvenes, no, es que tú no sabes, eres ignorante, etcétera, etcétera. Fíjense, qué triste que cuando alguien habla sobre un cristiano o una cristiana, alguien que debería representar el amor de Dios, lo último que aparece en las descripciones sobre esta persona es el amor. Y en cambio, otras personas que no conocen al Señor y que incluso abiertamente se oponen a Él, representan el amor. Fíjense cómo está la situación. Y vuelvo al mismo punto, es fácil decir, la sociedad no saben distinguir lo bueno de lo malo, dijera Isaías. Ok, pero Isaías le estaba hablando al pueblo de Dios. Isaías le estaba hablando a Israel. Cuando dice, ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, estaba hablando de Israel. ¿Lo traducimos a esta época? Le estaba hablando de la iglesia. Uy, qué fuerte. ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando el Señor de que a quienes nos está llamando a representarlo a Él, es a nosotros. Por eso es de que este tema me parece que es un poco pertinente sobre qué es lo que distingue a un cristiano, qué es lo que lo identifica. Para la sociedad parece ser que son temas o valores que no precisamente reflejan el amor de Dios. Finalmente quisiera preguntarles esto, ¿qué es lo que distingue más a un cristiano? ¿Su amor o más bien una conducta dudosamente dirigida por el Espíritu Santo? Y no tiene que respondérmelo. Muy bien, hace un mes nosotros hablábamos, predicábamos sobre el Evangelio, ¿no? Romanos 1:16 y 17, sobre qué es el Evangelio. Y siempre es bueno fijar al apóstol Juan allá en Juan 14 y entre 14 y el 16, que él viene hablando sobre el Espíritu Santo. Incluso en su primera carta nos dice de que tenemos nosotros la unción del Espíritu, la cual nos recuerda todas las palabras que el Señor Jesús habló a sus discípulos, que nos habló a nosotros. El Espíritu Santo no hablará lo de él, sino más bien hablará lo que Cristo y el Padre le dicen que hable. En este sentido vamos a volver a retomar un poco el tema del Evangelio, porque va ligado con el tema. Ahorita van a ver. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ok, el Evangelio de Marcos es el primer evangelio escrito. Esta es la primera vez que se escribe la proclamación de la buena noticia.
Si se dan cuenta, el punto clave de esa buena noticia es: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo puede uno entrar a ese reino? Crean, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Pero antes de ello nos habla sobre que el tiempo se ha cumplido. Todo esto tiene que ver con el plan de Dios que tiene para con nosotros personalmente, pero también para con la sociedad del mundo y afuera. Cuando Cristo viene en un momento en el que Dios ha preparado todas las condiciones para que su amor, para que su sacrificio y su misión sean dados a la tierra, sean dados para con usted y para conmigo. En ese tiempo es cuando Cristo dice y proclama: se ha acercado el reino de los cielos, ha llegado. Y fíjense, cuando nosotros comentamos y testificamos, cuando decimos vamos a compartir el amor de Dios, ¿qué significa? Nosotros compartimos cómo ese reino ha cambiado nuestras vidas, cómo el rey del reino de los cielos, de un reino que no forma parte de este mundo, que no es de aquí, ha venido a llamarnos y a decirnos: mira, Juan, tú ya no tienes que estar en un reino de lujuria, en un reino de pecado, en un reino de codicia, de avaricia. Tú puedes tener una vida diferente. Tú puedes cambiar lo que estás viviendo. Puedes vivir en una forma de amor, sin dolor, sin muerte, sin pecado, sin enfermedad. Todos queremos eso, hermanos. Y eso es lo que vino a hacer Cristo. Nos vino a precisamente hablar y a decir: oye, quiero que seas mi súbdito. Quiero que formes parte de esta nueva forma de vida. Y es un reino que no tiene fin, es un reino eterno. Ese es el mensaje del evangelio respecto de esta buena noticia de que se ha acercado el reino de los cielos. Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, otra vez, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que hace Dios tiene un propósito. Y a veces nosotros quizás no podemos entender por qué pasan muchas situaciones, por qué pasamos por muchas pruebas, ¿no? Por muchos problemas, por muchas dudas, tribulaciones. Pero todo tiene un propósito. En este caso, el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, está hablando sobre la misión de Cristo. Jesús hizo lo que hizo, el Señor Jesús hizo lo que hizo porque estaba seguro de quién era. Él tenía un propósito y una misión. Y fíjense, esta misión está cuidadosamente diseñada, planeada como con manos, digamos, de un sastre, de alguien que costuró así bonito las cosas, ¿no? De un constructor que va modelando y va construyendo su pieza y su obra para que todos la vean y vean de que es un gran creador, creativo, que tiene imaginación y demás. Cuando viene ese cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, Cristo, y Él nace como judío para empezar a traer la salvación a los judíos, pero también para nosotros que no nacimos bajo el judaísmo ni la ley del Antiguo Testamento. Este propósito tuvo de que nosotros seamos llamados ahora hijos de Dios, seamos adoptados como hijos. Y fíjense lo que nos dice el propio apóstol Pablo en el mismo pasaje, diciendo que una vez de que hemos recibido esa adopción, Dios envía su espíritu, y a través de ese espíritu podemos clamar papito. Eso significaba padre en arameo, papito. Pero fíjense, todavía va más allá y nos recuerda nuestra identidad del apóstol Pablo. Ya no eres esclavo, eres hijo. Si tú eres hijo de un rey, en cierto modo eres príncipe y princesa. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a recibir esa herencia. Ese reino lo vas a recibir por herencia. Por eso dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, coheredero con Cristo, o heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias a ello es de que nosotros formamos parte de este reino. Pero ok, la pregunta vendría, ¿no? ¿En qué consiste este reino? ¿En qué consiste este reino que nos ha prometido el Señor? Por el cual Cristo vino para con nosotros a llamarnos a cada uno de nosotros y a sacarnos de nuestra forma de vivir. Primero a los Corintios 4:20, dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque a veces nosotros como cristianos, y todo esto tiene que ver con el tema de la identidad cristiana, el distintivo cristiano, nosotros como cristianos, a veces creemos de que el reino de los cielos es solamente como lo que hablamos, pues, lo que decimos. A veces podemos decir qué bonitas palabras tiene, pero su vida no representa lo que cree, su vida no representa lo que dice. Por eso el apóstol Pablo nos dice, el reino de Dios no consiste en que tú prediques bien el evangelio,
sino precisamente en el poder de Dios que se manifiesta en tu vida. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué quiere decir con esto, mis amados hermanos? El reino de Dios no consiste solamente en si yo me visto de una forma, si yo compro ciertos libros, si yo escucho solamente ciertos cantantes, no sé. No solamente en eso. Es decir, si quieren, puede formar parte. Pero el punto es de que en eso no está el punto del reino de Dios. Eso no me distingue o no me hace cristiano o cristiana. Lo que me hace cristiano o cristiana y formar parte de este reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. La justicia que yo practico y también la que al mismo tiempo yo predico. La paz y el gozo en el Espíritu Santo. Fíjense, mis amados hermanos, de que lo que hay en común de todos estos pasajes respecto del reino es la presencia del Espíritu Santo. Cuando nos habla de que el reino de Dios consiste en el poder del Espíritu Santo, nos dice de que este es dado cuando nosotros estamos en Cristo. Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando en Corintios habla, nos dice el apóstol Pablo, capítulo 1 de Corintios, que nos viene diciendo de que el Espíritu Santo son las arras de la promesa, se refiere como si fuera un anillo de compromiso. ¿Esto qué significa? Que es un anticipo, un adelanto y al mismo tiempo Dios diciéndonos, si tú tienes esto, que es el Espíritu Santo, tú lo tienes, significa de que estás seguro en mí. Por ello es de que el Espíritu Santo, la vida del Espíritu en nosotros, es lo que nos permite, nos testifica en primer lugar de que somos parte del reino. Pero lo que caracteriza al Espíritu Santo, que es derramado en nuestros corazones, es el amor de Dios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 3 clases de amor que nos describe la palabra. Está el amor de erótico, o sea, el amor de pareja, eros, el amor de amigos, filos, filial, y el amor de Dios, que es el amor superior, ágape. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense, ¿cómo nosotros entonces entendemos la vida en el reino de Dios? En el amor de Dios. Eso es lo que consiste el reino de los cielos. Como si fuera nuestro oxígeno. Como si nuestra forma de vida se distinguiera por la manera en la que amamos y en la que manifestamos ese amor. Como si el reino de Dios, una metáfora, es como si nosotros fuéramos unos pescados, que el pescador fue apartando, fue escogiendo, fue separando, fue sacando y nos pone una pecera. Y esa pecera, el agua, es el amor. Ese es el oxígeno del reino. Esa es la manera en la que se manifiesta el reino de Dios, en el amor de Dios, el ágape. Eso es lo que debería distinguirnos como cristianos, pero ahorita pasamos a ello. Muy bien, Juan 13:34, que fueron los pasajes que leímos. Juan 13:34. Jesús les dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que se amen así unos a otros, que también se amen unos a otros. Señor Jesús en este pasaje de Juan está a punto de despedirse. Ya se acaba de ir Judas Iscariote después de la última cena. Quedan los discípulos de él, o sea, los discípulos que sí creían en él y lo seguían, que lo amaron y estaban ahí. Y entonces Cristo les empieza a dar las últimas palabras, como se puede decir como su testamento, que son los capítulos al final del 13, el 14, el 15 y el 16 del Evangelio de Juan. Les dice todo un discurso, les empieza a decir, ok, miren, estas cosas van a pasar, lo que tienen que preparar es esto, les estoy introduciendo al Espíritu Santo, que es el que va a estar en mi lugar, todo eso es lo que les está diciendo. Va a venir persecución, pero ustedes tienen que estar conmigo pegaditos como si fueran pámpanos, todo eso, ese último discurso, esas últimas palabras. Entonces, la primera instrucción que les da Jesús, fíjense, el inicio de estas últimas palabras es una instrucción. Un nuevo mandamiento os doy. ¿A qué les suenan los mandamientos? Al Antiguo Testamento. Cuando leemos nosotros Éxodo, Deuteronomio, vemos ahí mandamientos y nosotros a veces los saltamos, es como de, ay, Levítico, ¿qué onda? Pero ahorita vamos a ver qué valor tienen los mandamientos para con el Señor. Si decimos de que formamos parte de un reino, ¿qué es lo que tiene un reino? Pues un rey. ¿Y un rey qué hace? Pues gobierna, ordena, manda. Y al mismo tiempo hay súbditos que obedecen, que siguen y que sostienen, que fortalecen. En este sentido, este
este mandamiento que da el Señor Jesús va ligado con otros mandamientos previos. Así que yo les lanzo esta pregunta, mis amados hermanos y hermanas. ¿Conocen los 10 mandamientos? Nos lo sabemos, que son antiguos también, ¿va? Pero no sabemos los 10 mandamientos, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen ni semejanza, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, trabajarás 6 días, el séptimo descansarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no adulterarás, no darías falso testimonio, y finalmente no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Estos 10 mandamientos, si se dan cuenta, no mencionan explícitamente la palabra amor. Sin embargo, cuando el Señor Jesús le preguntan: a ver, ¿cómo resumimos la ley? ¿Cuál es el principal mandamiento? Dice allá en Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, a Jesús le preguntaron un mandamiento y él unificó 2 en 1. Pero lo que distingue este mandamiento es el verbo del amor. Es el amor. Lo que cambia son las direcciones, son 3 direcciones: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la intensidad del amor a Dios es superior al prójimo, porque la intensidad que uno ama al prójimo es la misma con la que uno se ama. Si uno tiene amor, puede compartir lo otro. Si uno no tiene amor, no puede compartir lo que no tiene. Fíjense, esto está interesante porque también el Señor Jesús contempla este hecho de que nosotros tenemos que compartir lo que tenemos, pero también que necesitamos tener, que tenemos necesidad, que tenemos preocupaciones y problemas. Y por eso mismo el Señor nos promete satisfacerlas en el reino de los cielos. Fíjense, el fundamento de estos mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos, es el amor. Porque los primeros 3 mandamientos de los 10, que se refieren a la relación entre el hombre y Dios, aunque no dicen la palabra amor, es amor. Si tú amas a Dios, no vas a tener otro Dios, no vas a tener otro ídolo. Si tú amas a Dios, no necesitas tener un objeto para adorarle, porque tú sabes quién es el verdadero Dios. Si tú amas a Dios, mucho menos vas a tomar su nombre en vano. Y en el caso del prójimo, si tú amas a Dios, o sea, si tú amas al prójimo, pues obviamente vas a amar a tus papás, obviamente no vas a andar robando, no vas a andar pues haciéndole triquiñuelas a la gente, no vas a andar ahí pues portándote mal, ¿no? Sino porque lo amas precisamente al prójimo. En este sentido o en este punto es donde el Señor Jesús nos entrega este nuevo mandamiento. Como si fuera del Antiguo Testamento, el Señor Jesús nos lo entrega y nos dice: este nuevo mandamiento les dejo. Juan Wesley decía de que no se trataba de un nuevo mandamiento, sino que era nuevo en la escuela de Cristo, porque hasta ese momento Cristo les dijo a sus discípulos: miren, amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, y en el versículo 35 vamos a ver sobre el distintivo cristiano, pero en el 34, volviendo al 34, el Señor Jesús va diciendo, ¿no?, de que nosotros tenemos este nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Nos dice así este pasaje, esta epístola: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El propio apóstol Juan, en una carta que escribe, resulta que las iglesias de Éfeso, que eran las comunidades donde Juan empezó a discipular y plantó iglesias allá en Éfeso, resulta que estas comunidades tenían un pequeñito problema. Estas iglesias comenzaban a dividirse, porque había unos hermanos que se sentían muchísimo más espirituales que otros, porque decían que tenían ellos un conocimiento, una revelación superior especial, una gnosis. Como que un día ellos se despertaron y dijeron: no, es que tienen razón, me di un pasón, estaba yo en el espíritu y entonces vi una revelación de que Cristo era un ser de luz. Y entonces estos hermanos comenzaron a hacer problemas en las iglesias, porque empezaban a tirarle al pastor y empezaban a decir de que el pastor no sabía lo que hablaba, no tenía esta revelación superior, ni era salvo. Entonces estos hermanos hicieron tal desbarajuste que fundaron otras iglesias. El apóstol Juan escribe entonces el Evangelio de Juan y las cartas como una manera de hacerle frente a este problema, una manera de hacerle frente a cómo las iglesias se estaban dividiendo. Y quieren saber algo, mis amados hermanos y hermanas, lo que Juan siempre abordaba y defendía, de hecho, por parte del mandamiento del Señor Jesús, es sobre el amor, sí a Dios, pero también al hermano. Ámense unos a otros. Cuando Cristo les está diciendo esto, les decía, ya se había ido Judas Iscariote,
Le estaba hablando a los 12, le estaba hablando a sus discípulos más cercanos, a quienes estaban con él, a quienes no lo iban a traicionar, incluso Pedro, aunque después lo niega, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Pedro. ¿Esto qué nos significa a nosotros, hermanos y hermanas? De que nosotros no solamente nos llama el Señor a ser creyentes meramente, sino a ser discípulos y a crecer en el discipulado con el Señor, a crecer en el camino con Él. En este sentido, este mandamiento se nos entrega no solo a ellos, sino a nosotros como discípulos del Señor. El apóstol Juan, retomando esta enseñanza del Señor Jesús, lo usa y dice, fíjense, ¿quiénes son los que verdaderamente conocen al Señor? ¿Los que creen tener una revelación superior o los que aman al hermano que están viendo aquí? Eso está fuertísimo, porque entonces ahí nos damos cuenta de que ¡pum! Nos hace incluso, nos confronta a nuestra fe cristiana y nos dice, ¿qué clase de amor tengo yo que Dios ha puesto en mi corazón, la transformación que digo que Dios ha hecho en mí, si no puedo amar a mi hermano a quien lo estoy viendo? Nosotros podemos decir, sí, yo amo a mi familia, ok, pero el apóstol Juan nos está recordando y diciendo, sí, pero también convives con hermanos en Cristo. Tu fe en Cristo no está sola. La propia Biblia, la traducción bíblica y el hecho que estamos aquí es producto de hermanos en Cristo, hermanos a través de la historia y hermanos que estamos aquí presentes. Ven por ejemplo a nuestro hermano Hugo, ¿no? O ven por ejemplo a Jesse o a mí que estamos allá en la parte de la transmisión. Podemos ver a nuestro hermano Antonio allá en la entrada. Podemos ver a muchos hermanos u otros que nos reciben y nos saludan, otros que nos mandan mensajito y que nos visitan. Es decir, hay una comunidad, un grupo de hermanos. Y aquí nos damos cuenta de que ahí es donde se manifiesta ese amor superior de Dios, de los unos a los otros. Por eso Cristo dice, que se amen unos a otros como yo os he amado. El Señor Jesús aquí sube la métrica, sube la medida. Nosotros podemos decir, sí, yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Ok, pero yo no te pido que lo ames como a ti mismo. Pido que lo ames como yo te amé. ¡Oh, qué fuerte! Porque a veces nosotros en oración podemos decirle, Señor, pero es que mi hermanito no se quiere dejar amar. Sí, pero Cristo nos dice, como yo te amé, tú a veces tampoco te dejas amar. Bueno, no es que me lo haya dicho así literalmente el Señor, pero yo lo pienso así, digo, ok, Señor, tienes razón, sí. A veces yo mismo no me dejo amar. Lo mismo pasa para con los hermanos. Y fíjense qué clase de amor nos da el Señor Jesús. Juan 15, versículos 13 al 15. Juan 15, versículos 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que esto, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nosotros podemos decir, ok, eso le decía a los 12 discípulos. Sí, pero no. Sí se lo dijo a los 12. Pero el apóstol Juan lo escribe para usted y para mí, que somos creyentes y discípulos. Porque el apóstol Juan recupera todo lo que el Señor Jesús decía, lo reflexionó, lo meditó y dijo, ok, para este tiempo, para esta iglesia se necesita recordar la centralidad del amor de Dios. Y estas cosas son los propósitos de Cristo, es el propósito de Dios en Cristo. Y este propósito de Dios en Cristo nos lo ha dado a conocer. Por lo tanto, no nos llama solo siervos, sino amigos. Ahora sí, amistad es amigo, con quien es mi gente, con quien es, por así decir, mi tribu, mi banda, no sé cómo pudiéramos decirlo, hermanos y hermanas, mi familia, personas cercanas, mis íntimos, mis cercanos, no sé, confidentes. Eso es lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos. Y fíjense qué clase de amor Él dice que da. Ok, yo doy mi vida por mi gente, por mis amigos, por los que me aceptan. Y eso es lo que hizo por usted y por mí, hermano y hermana. Por eso cuando nos habla el rey, nos dice, quiero que seas mi súbdito, es porque yo me voy a sacrificar por ti. Mateo 20, 28 dice así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El pasaje ese de Mateo 20, 28, que están discutiendo los discípulos sobre quién es el mayor. Y fíjense, Cristo les pone un alto y les dice, espérense, ustedes son mis discípulos. Si yo, que soy el Hijo del Hombre, o sea, que soy el Hijo de Dios, pues Cristo diciendo, vine a servir y vine a dar mi vida por ustedes, ustedes tienen que seguir mi ejemplo y tienen que hacer lo mismo que yo hice. Esta clase de amor, la que da su vida en rescate, la que viene a servir, porque como les decía hace rato, Cristo estaba muy consciente de cuál era su identidad, sabía quién era Él, sabía que era el Hijo de Dios, pero también sabía para qué había venido a esta tierra, cuál era su misión y su propósito.
Si se dan cuenta, mis amados hermanos y hermanas, Cristo pudo darlo porque Él estaba seguro de quién era. Su convicción y su identidad estaba en Cristo. Y aquí es donde viene para nosotros la pregunta: ¿nosotros estamos seguros de que formamos parte del reino? ¿De que formamos parte del reino de los cielos? ¿De que somos hijos e hijas de Dios? ¿Que somos hijos e hijas del reino? Porque si lo podemos estar seguros, entonces lo tenemos. Y por lo tanto, no solo lo podemos, sino lo tenemos que dar. Lo que Dios haya hecho en nosotros, no solo testificar, sino vivirlo e incluso compartirlo en la medida de lo posible con las demás personas. Pero fíjense, ¿dónde está el primer, por así decir, gimnasio de entrenamiento? La iglesia local, entre los hermanos y hermanas. Ahí es donde se empieza a manifestar ese amor que el cual el Señor nos pide. Versículo 35, Juan 13:35. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor unos con los otros. Aquí es donde llegamos finalmente al tema sobre el distintivo cristiano. Por eso les hacía esa pregunta al principio, sobre qué es lo que pensamos cuando nos dicen de que alguien es cristiano, o cuando lo primero que se nos viene a la cabeza, cuando decimos, el hermanito, la hermanita. No es precisamente en que sea discípulo de Cristo en el amor. De hecho, al contrario, pareciera de que es algo diferente. También Juan Wesley decía de que esto es síntoma de un casi cristiano. Personas que no conocen al Señor y pueden amar a veces muchísimo más que personas que estamos aquí. Y qué fuerte y qué difícil, ¿no? Porque ahí es donde se tiene que manifestar. Ese es el distintivo que Cristo nos pide. ¿Cómo quiere que se identifiquen las demás personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la familia, demás? En la forma en la que aman. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros, en la forma en la que aman a Dios y a sus hermanos en Cristo. Y a veces es complicado, yo lo sé, es complicado, hermanos. Todos lo hemos pasado y hemos visto, es que el hermano me hizo un desaire, es que la hermanita tal, es que Señor, yo lo oro contigo y yo le pido perdón, Señor, pero no puedo, ¿no? Yo lo sé, es complicado. Pero es precisamente el proceso duro, es el proceso de modelación del discipulado. Como si tuviéramos un diamante en bruto y ese diamante en bruto lo fuéramos puliendo. ¿Ustedes creen que ese diamante que a veces podemos ver salió así de la naturaleza luego? No, fue un proceso duro, un proceso con herramientas y con fuego. Por eso en otros pasajes el apóstol Pedro nos recuerda que nosotros vamos a ser pasados por el fuego, probados por el fuego, como si fuéramos esos diamantes en los cuales el Señor nos fuera modelando. Ese es el proceso del discipulado, mis amados hermanos y hermanas. Y eso es a lo que el Señor nos llama. Es una orden, es un mandamiento. No es una sugerencia como de, mira, yo te sugiero que deberías amar más a tu hermano. No, es ámalo como yo te amé. Es fuerte y es potente, pero es parte de la responsabilidad. Si formamos parte del reino de Dios, si nos decimos evangélicos, hijos de Dios, seguidores de Cristo, discípulos, es ahí donde está el punto medular. Y aquí es donde viene la gran pregunta, mis amados hermanos y hermanas. ¿Cómo creemos nosotros de que vamos a poder dar testimonio a las demás personas afuera si entre nosotros, perdón que lo diga, pero a veces nos hacemos pedazos? Es difícil, es fuerte, porque las otras personas pueden decir, bueno, pues si esa es la fe en Cristo, si así se manifiestan los que son discípulos, mira, yo estoy mejor aquí. No me hago broncas, yo no molesto a nadie, yo no hago daño a nadie, no soy tan malo y ya, no quiero amargarme. Y eso es fuerte, porque ahí es donde tiene que estar el énfasis y el punto del distintivo como discípulos. ¿Cómo practicamos y ejercemos el amor los unos para con los otros? El amor de Dios. Dice así el apóstol Juan en otra carta, y con esto voy cerrando. Primera de Juan 4 del 7 al 8. Primera carta del apóstol Juan, capítulos 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Podemos nosotros, insisto, congregarnos, hablar sobre la Biblia, podemos nosotros predicar, pero no significa que nosotros hayamos conocido a Dios, porque no hemos manifestado ese amor de Dios para, en primer lugar, los que Dios nos ha puesto para probarnos, se puede decir, pero también para fortalecernos, que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y yo puedo decir, ahora sí, dijera el apóstol Pablo en una carta, vino Cristo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y muchas veces yo también me opongo a que Dios me ame, ¿no? A que Cristo me ame. A veces yo me resisto, a veces. Cada uno de nosotros lo hacemos. Yo lo sé, hermanos y hermanas. Tenemos nuestras luchas y problemas.
Pero el punto es, y lo que el Señor nos llama es, si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha amado, nuestro llamado es amar a los otros que Dios ha amado. Por más de que nosotros digamos, híjole, es que no puedo. Sí, pero también si te pones a ser honesto y justo, justamente Dios no tendría por qué amarte. Lo hace porque Él es así, porque ha tenido misericordia de ti, ha dado gracia para contigo. Y es lo mismo que te pide para que tengas con los demás hermanos. Así que finalmente, hermanos, les quiero dejar esta pregunta. ¿Queremos cambiar el mundo? ¿Queremos nosotros no solamente juzgar a cómo está el mundo y cómo está allá afuera, sino impactarlo, transformar ese mundo, mostrarles de que hay un camino mejor, un camino más excelente? ¿Queremos mostrarles de que Dios se ha manifestado? ¿Y queremos mostrarles el amor de Dios y la transformación que ha tenido para con nosotros en nuestras vidas? Entonces, queremos incluso cumplir la descripción del Señor que nos hace en el Sermón del Monte, de los discípulos, de que somos luz y sal de la tierra, luz que se distingue y alumbra las tinieblas, sal que no contamina ni corrompe las costumbres, bueno, y las demás acciones del ser humano. Entonces comencemos por caminar íntegramente delante de Dios y manifestarlo, amándonos cristianamente. ¿Cómo es ese amor cristiano? Entregado, arrojado, que lo da todo, se entrega hasta su propio cuerpo y su vida, como lo hizo Cristo por nosotros. Es tiempo de enseñarle, mis amados hermanos y hermanas, al mundo la sublime y perfecta forma de amar, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas.